que les traigo para hoy. La idea es que ustedes que tienen más experiencia en el campo, pues nos puedan dar a nosotros también pues como sugerencias para aprender a manejar pues este método de diagnóstico que es demasiado importante para la mayoría de patologías. Bueno, entonces básicamente hablando un poquito de la historia, vamos a ver que la ecografía ocular, la ultrasonografía, fue escrita y desarrollada por allá a inicios de los años 60. Básicamente las primeras descripciones aparecen por el doctor Carl Osoin-Ninning. La primera ecografía ocular se realizó en 1957 como tal por Ocasala, pero fue ya en 1958 que Baum y Greenwood utilizaron ya el modo B, y en los 70 ya se empezó a usar pues como tal en tiempo real. Digamos que el propósito principal de la ecografía es hacer una adecuada diferenciación tisular para saber cuál es el tejido que estamos viendo, sea del ojo, de la órbita, de los anexos, ¿sí? Y digamos que esa diferenciación tisular es esa interpretación de las imágenes que produce el tejido al atravesar que produce el sonido al atravesar un tejido, y realmente se busca es hacer una correlación con la estructura interna y hacer un diagnóstico a través de patrones preestablecidos que nos ayudan pues como con el tema. Es importante saber que la ecografía, por ser un método de diagnóstico ágil, rápido y bien tolerado, dado pues que no necesita el uso de contrastes, que no necesita el uso de pues o la irradiación al paciente, digamos que va a ser un excelente método diagnóstico, digamos que puede repetirse las veces necesarias para el seguimiento de las lesiones intraoculares. Cuando hablamos del tema de ecografía estandarizada, digamos que primero que todo queremos hacer pues como acá una aclaración, y es que no todos los ecógrafos nos van a tener como tal una estandarización del modo A. Entonces algunos ecógrafos, sobre todo pues como los primeros que teníamos disponibles, tenían un vector A que básicamente lo que hacía era darnos una especie de imágenes, que ahorita vamos a ver de qué estamos hablando específicamente, pero realmente es importante la diferenciación entre el vector A y el modo A estandarizado, que lo que hace es que el equipo, los nuevos equipos vienen como con unos parámetros o unas tablas de normogramas que lo que hacen es hacer una comparación con unas bases de datos gigantes en las que nos van a dar como tal un modo A estandarizado. Digamos que ese vector A no significa tener vector A, no significa que el equipo tenga un modo A estandarizado que va a ser lo en realidad más similar a una biopsia de un tejido. Y digamos que de acuerdo a la reflectividad podemos empezar a definir el tipo de tejido que estamos evaluando. Entonces, un tipo de ayuda diagnóstica inocua, no invasiva, con alto grado de repetibilidad, detecta, evalúa, mide lesiones, es importante para la evolución de los pacientes en los seguimientos y post-tratamientos. Vamos a ver que en estos pacientes podemos hacerles estudios y mediciones especialmente de la órbita, del nervio óptico, de los músculos extraoculares, de los tumores, y pues como les digo, es un procedimiento no invasivo en el que no hay una radiación como tal, y pues también tiene la ventaja de que es portable para pues llevarlo como a sitios en los que no haya mucha posibilidad de acceso a servicios de salud. La ecografía adicionalmente entonces va a ser definida como un instrumento dinámico. Con la sonda puedo comprimir las lesiones, ver cuál es cada una de esas estructuras, a diferencia de una imagen, digamos, estática de una resonancia o una tomografía. Adicional a esto, puedo hacer que el paciente mueva su ojo y hacer test, digamos, cinéticos, como los vamos a ver ahorita más adelante, incluso también análisis post o pre-ejercicio del paciente para mirar, por ejemplo, cambios en el nervio óptico húmedo, cambios en el nervio óptico seco, y puedo ver cómo se mueve el líquido como tal intraocular. Cuando empezamos a mirar cuáles son las indicaciones, vemos que de acuerdo a si los medios son opacos o los medios son transparentes, vamos a poder utilizar la ecografía como una importante ayuda diagnóstica para el segmento anterior, para evaluar patologías de segmento anterior a través del VM, mirando opacidades, IPEMA, hipopión, cataratas, membranas pupilares o ciclíticas. Vamos a ver el segmento posterior en pacientes donde tengan problemas por hemorragias, inflamación, y ya en pacientes con medios transparentes, entonces vamos a ver que podemos utilizarla como ayuda diagnóstica en muchas de estas lesiones que vemos acá a la derecha: tumores, desprendimientos de retina, coroideos, focos inflamatorios, entre otros. Adicionalmente, digamos que una de las
de los últimos avances en los que se ha querido como equiparar la ecografía con la resonancia y la tomografía, nos ha mostrado que hasta el 95% de los casos tienen la capacidad de detectar lesiones solamente por este método, y hasta 85% de ellas pueden ser diferenciadas por medio de una ecografía estandarizada. Ahorita vamos a ver cómo algunos patrones son muy útiles, sobre todo para pacientes con tumores. Entonces, básicamente, nos va a servir como correlación para patrones estandarizados en tumores y haciendo como una similitud con la histología. Nos va a ayudar también en la detección de flujo vascular a través de mecanismos como el test de compresión para saber, por ejemplo, si la lesión es dura o blanda. A través de la compresión también podemos darnos cuenta si la lesión se elonga o no se elonga, y nos puede dar alguna idea de cuál puede ser ese origen de la lesión, sin necesidad de llegar pues a una toma de biopsia en una fase inicial, digamos, de los diagnósticos de los pacientes. También ayuda, por ejemplo, en patologías del nervio óptico a mirar cómo se encuentran estas, si hay distensión o no, si hay, por ejemplo, aumento del líquido subaracnoideo en hipertensiones intracraneanas. Entonces, digamos que puede tener incluso gran utilidad para patologías de los músculos extraoculares, con algunos estudios que están haciendo, estableciendo unos índices, como los vamos a ver ahorita, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Graves. Entonces, digamos que la utilidad de la ecografía ha ido cobrando pues como ha ido ganando campo a lo largo del tiempo y a lo largo que los equipos han ido pues como avanzando. Entonces, digamos que la tarea principal a la hora de enfrentarnos a una ecografía ocular y a un paciente va a ser básicamente distinguir entre lo normal de lo anormal, y eso se gana con la experiencia y con ver y ver y ver imágenes, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer un movimiento adecuado del ojo, aprovechar que el estudio es un estudio cinético, entonces mover el ojo del paciente, y digamos que sí, hacer un scan o un barrido inicial, y después, cuando ya hayamos encontrado alguna lesión específica, devolvernos y hacer pues como un énfasis en esas áreas donde descubrimos alteraciones o algo que no concuerda con lo que nosotros tenemos claro como normal. Entonces, como les digo, la ecografía es un examen dinámico, por lo tanto es fundamental que el paciente esté moviendo el ojo para poder hacer un examen bien completo. También un solo examen no va a ser suficiente, es necesario hacer un seguimiento con varias tomas, incluso hasta en horas después en algunas patologías, para poder ver adecuadamente la evolución y tener más información para poder hacer nuestros diagnósticos y ver cuál es el comportamiento de las lesiones en el tiempo. Entonces, digamos que a pesar de que el ojo es un órgano único en el sentido de que es accesible mediante técnicas de imagen óptica, la ecografía sigue siendo fundamental en el caso de medios opacos o para ver estructuras en posiciones de difícil acceso, y sobre todo pues para estructuras profundas o gruesas que atenúan esa señal óptica. Ya les he dicho, no invasivo, indoloro, poco costoso, con la facilidad de llevarlo y de movilizarlo a diferentes partes. Cuando hablamos un poquito sobre los conceptos básicos de ultrasonido, entonces vamos a decir, ¿qué es el ultrasonido? Entonces, los ultrasonidos van a ser una serie de ondas mecánicas que generalmente son longitudinales, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Entonces, digamos que el ultrasonido no va a tener propiedades diferentes a las ondas audibles, excepto que los humanos pues no podemos escucharlas. Entonces, el estudio se realiza en tiempo real, en modo B, con una sonda lineal para diagnósticos oftalmológicos multifrecuencia que varía entre 7.5 y 10 MHz, y frecuencias fundamentales para estructuras más superficiales, ya usando sondas sectoriales entre 4 a 10 MHz para el estudio retroocular, y aplicando posteriormente ya estudios armónicos para el estudio de cámara vítrea, el fluido que ocupa pues como el ojo. Entonces, digamos que altas frecuencias nos van a dar longitudes de ondas cortas menores de 0.2 milímetros. Y es importante tener en cuenta que las compresiones alternantes y el concepto de rarefacción, que es a medida que la onda pasa por un medio. Entonces, digamos que ¿qué es rarefacción? Básicamente es ese proceso por el cual un cuerpo o sustancia se hace menos denso y se contrapone a ese fenómeno de compresión. Es como la respuesta a ese fenómeno de compresión. Entonces, nos va a permitir evaluar estructuras pequeñas de mayor frecuencia y menor distancia a un mejor o un mayor detalle. Digamos que va a ser propagado como una onda longitudinal que alterna esa organización de las moléculas a medida que va pasando por un medio.
Entonces, digamos que la longitud de onda va a ser esa distancia que recorre una onda con la perturbación periódica que se propaga por un medio en un determinado intervalo de tiempo. Vamos a ver que esa longitud de onda va a ser inversa a la frecuencia. Y es importante tener en cuenta que el ultrasonido es propagado como una onda longitudinal que consiste en unas moléculas de compresión alternante y rarefacción, que es la respuesta a la compresión, a medida que la onda va pasando por un medio. Entonces, la velocidad de la onda de ultrasonido, digamos que va a estar completamente dependiente del medio a través del cual estamos pasando. Entonces, por ejemplo, el agua va a ser muy compresible y esas ondas de sonido son transmitidas a través del agua más lentamente que otros medios que puedan llegar a ser más sólidos, los cuales van a ser menos compresibles. Entonces, como resultado, ese sonido va a viajar más rápido a través de sonidos sólidos, como es el cristalino, que de otros líquidos, como el vítreo, en donde el sonido va a viajar un poco más lento. Bueno, entonces hablando pues como de los ecos y las impedancias, es importante tener en cuenta que las ondas se van a reflejar y refractar según el medio. Entonces las ondas longitudinales emitidas por el transductor, cuando llegan a una superficie, una parte de ellas pasa a la superficie y la otra parte se va a empezar a reflejar hacia el transductor dependiendo del medio que estamos atravesando, ¿cierto? Entonces el comportamiento de las ondas longitudinales de ultrasonido va a ser como similar a la de los rayos de luz, ¿sí? Digamos que como las ondas longitudinales viajan a través del tejido, parte de la onda se puede reflejar hacia atrás, hacia la fuente que emite la energía, que sería el transductor, y esta onda reflejada se denomina pues eco. Y todos los ecos se producen por un proceso de interfaces acústicas creadas entre la unión de dos medios, ¿cierto? Que tienen diferente impedancia acústica. Entonces, esa impedancia acústica de un medio es determinada tanto por la velocidad del sonido como la densidad, que va a ser básicamente impedancia acústica y velocidad de sonido por densidad. Esa fuerza que producen los ecos va a ser dependiente de esa impedancia acústica y digamos que entre esos dos medios. Y ese retorno del eco se afecta pues por varios factores, por el tipo de tejido, el grado de absorción y refracción, el ángulo de incidencia, el tamaño y la forma, si hay o no menor interfaz acústica. Y es importante tener en cuenta también que la onda acústica dirigida por el transductor es lo que vamos a denominar haz de sonido. El ángulo con el cual la onda acústica golpea la interfase es un factor muy importante en la fuerza con que se va a retornar ese eco. Y el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Entonces, si hay ondas dirigidas de una manera oblicua, va a estar dividido. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando el haz golpea la interfase perpendicular, el eco se va a reflejar igual, si es perpendicular. Pero cuando los haces o el haz golpea la interfaz oblicuamente, una parte de la energía se va a desviar lejos de la dirección de origen y esa señal de eco que va a ser transmitida va a ser más débil. Entonces, digamos que el tamaño, la forma y la suavidad de la interfase nos van a jugar un papel muy, muy importante en la característica de retorno de la eco. Entonces, cuando hay pequeñas interfaces y donde haya poca dirección de incidencia, vamos a tener esos procesos de dispersión o de reflexión de los ecos en múltiples direcciones cuando las ondas chocan con una superficie pequeña e irregular. En cambio, cuando tenemos superficies lisas y rectas, va a regresar casi todo el eco, generando una especie de lo que se denomina reflejo especular o en espejo, mientras que si tenemos superficies más lisas y convexas, se van a perder algunos ecos, como vemos en la imagen de la izquierda, que es lo que vamos a describir como ecos débiles. Digamos que es importante tener en cuenta algunos términos también a la hora de describir las características de a nivel ecográfico, y es que vamos a tener descripción de una característica anecoica cuando no hay generación de ecos. Vamos a tener la atenuación cuando el sonido es absorbido. La sombra va a ser ese sonido que se refleja fuertemente, nada más pues cuando se pasa a través de alguna lesión o de alguna estructura, como por ejemplo un drusen, una burbuja de aire. La reverberación, que va a ser esa colección de sonidos reflejados, que van a ser como un rebote adelante y atrás o de un lado a otro entre los límites de un tejido, como por ejemplo cuerpos extraños.
Y este sistema ecopulsado, que es lo que tiene la ecografía, va a ser ese instrumento que tiene esa propiedad de vibración mecánica a partir de energía eléctrica, y básicamente a través de esa vibración se va a empezar a producir una energía longitudinal que se va a propagar a través del medio que estamos evaluando como el ojo o la órbita. Ese tejido recibe el eco y va a retornar esa sonda en milisegundos a través de múltiples pulsos cortos de energía ultrasónica en breves intervalos entre los pulsos, permitiendo que se detecte, procese y se visualice pues, el eco generado. También es importante tener en cuenta que la sonda va a estar compuesta por un transductor. Estos transductores van a tener unos cristales de diferentes materiales, pero principalmente de cuarzo, llamado cuarzo piezoeléctrico, que lo que va a hacer es que va a ser estimulado por una corriente eléctrica y va a emitir unas de ultrasonidos que se va a dirigir hacia el globo ocular y los tejidos y se van a reflejar en las interfaces del globo. Luego estas vuelven nuevamente hacia el transductor, que contiene un receptor que hace que se transforme esa señal eléctrica y que podamos a través de esta transformación verla a través de una pantalla de rayos pues catódicos. Entonces, básicamente, para el procesamiento de la señal, para la generación de la imagen vamos a tener 4 componentes importantes: un pulsador, un transductor, un receptor y una pantalla. Entonces el receptor va a ser ese eco que se devuelve, que devuelve esa señal de radiofrecuencia muy débil, y a través de procesos de amplificación, compensación, de modulación y rechazo vamos a tener ya una imagen transformada. Entonces, digamos que el tipo de amplificación va a estar afectada o va a afectar la habilidad de este sistema para mostrar las diferencias en las diferentes señales en la fuerza de variabilidad de las señales de la eco. Es importante tener en cuenta que al disminuir la ganancia se disminuye el haz de sonido, y el equipo nos va a permitir ajustar la amplificación de la señal del eco mostrado en la pantalla. Entonces la ganancia nos cambia tanto la sensibilidad como la intensidad. Digamos que en decibeles vamos a tener esa unidad relativa de intensidad del sonido, que no va a cambiar la energía emitida y solo cambia la intensidad mostrada del eco en la pantalla. Si se aumenta, se van a ver ecos más débiles, y si se disminuye, nos va a ayudar a ver ecos altos o fuertes, como ya patologías más de retina y de la esclera, mientras que los ecos débiles va a ser más como para temas de vítreo, opacidades vítreas. También es importante tener clara la habilidad del time gain compensation, que básicamente hace como un efecto ecualizador. Lo que hace es que aumenta la ganancia en objetos lejanos del transductor, y en algunos equipos se puede tener esa característica manual o en algunos automáticos. Importante pues tener esa pantalla con la adecuada, tiene como una escala de frames, que lo que hace es que básicamente nos va a ampliar la imagen y nos la va a mostrar en escala de gris. Entonces, empezando a hablar pues como de las técnicas de examen, hablando del modo A, vamos a ver que va a ser un modo de amplitud de ecos representado como unos picos verticales que se adquieren a lo largo de una sola línea de visión. Digamos que esos espacios que se ven libres van a ser según el tiempo necesario, va a ser ese tiempo necesario en alcanzar una interfase y retornar pues como a la sonda. Entonces acá vamos a ver imágenes de una sonda, en la imagen de la mitad, donde vemos una sonda sobre la córnea con el haz dirigido al cristalino. En la imagen vemos como tenemos un pico inicial, luego el que aparece marcado como la A va a ser esa cápsula anterior del cristalino, el que aparece marcado como la P va a ser esa cápsula posterior, la M como señal múltiple, la V como vítreo, luego vamos a ver la retina, esclera, y la O como tejidos blandos de la órbita. Este modo A también va a ser llamado lineal o unidimensional, y básicamente las principales informaciones acústicas que nos aportan van a ser estructura, reflectividad, consistencia y medidas exactas de una lesión, siendo entonces muy indicado este modo para la diferenciación tisular de tumores, para el examen de la órbita, para evaluar lesiones del nervio óptico. Entonces digamos que este modo va a ser muy útil para medidas del ojo y de la órbita en el eje óptico. Y como les había dicho, el modo A en su forma estandarizada, entonces va a ser bastante útil para ayudarnos en el tema de amplificación de ese shape, paralelo y frecuencia para la diferenciación de tejidos.
Ya cuando hablamos de las técnicas en examen modo B, van a ser estos ecos que coalescen en la pantalla y que van a tener una fuerza de señal denominada brillantez. Va a ser importante porque nos va a aportar una información bidimensional con una sección bidimensional en el cual vamos a tener un examen dinámico que nos va a permitir a través del transductor enfocado con una sonda más estrecha, una frecuencia de 10 MHz, a través de logaritmos amplificados, transductor enfocado y esta frecuencia, evaluar mucho mejor las estructuras a través de una imagen. Ya lo vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Vamos a tener entonces esta sonda que va a tener una guía. Esta guía va a ser muy importante, que aparece acá en esta parte, porque nos va a ayudar a orientarnos a la hora de hacer la ecografía. Ahorita más adelante vamos a ver cómo la vamos a utilizar, pero básicamente nos va a hablar de la orientación y de la oscilación de estas ondas, ¿cierto? Y que como a medida que van pasando a través del ojo y de donde tengamos el ojo, nos van a guiar sobre la ubicación de la ecografía. Es importante tener en cuenta la posición del paciente. Idealmente debemos estar frente a la pantalla, viendo tanto al paciente como a la pantalla, correlacionando hacia dónde está mirando el paciente y dónde está la pantalla. ¿Cómo se debe tomar la sonda? La recomendación y lo que aparece en la literatura es tomarla como un lapicero con el dedo pulgar e índice, con el fin de que con los otros 3 dedos tengamos la posibilidad, o sea, de apoyar este tercero, cuarto y quinto dedo sobre la cabeza del paciente o sobre la cara del paciente para darle estabilidad a la toma. Digamos que la imagen superior derecha nos muestra un clear scan para examen a través de inmersión. La superficie de la punta puede ser de artefactos que pueden cambiar la imagen y ya vemos en esta imagen inferior derecha las copas, las cuales no nos tocan el ángulo. En esta sí se debe utilizar anestesia y se debe utilizar algún medio como agua que nos ayude pues como interfase, digámoslo así, para mejorar la imagen. Este va a ser un importante método gold standard en UM para glaucoma. Vemos entonces cómo vamos a tener diferentes ondas. En estas ondas vamos a tener la posibilidad de hacer un modo A, en esta vamos a tener la posibilidad de hacer un modo B y en esta, pues como les dije, el VM. Digamos que puede ser como en la primera imagen con técnicas de contacto o como en la imagen de la derecha que va a ser el clear scan donde se utiliza pues como una copa. Entonces, ¿cómo se debe colocar sobre la superficie ocular? Debe ponerse anestésico tópico, porque cuando el ultrasonido pues atraviesa la piel, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, se absorbe su energía y los ecos que regresan no son tan perfectos. La recomendación sobre las ondas es que escaneen en contacto directo. Además, si el ojo está cerrado, pues no se sabe en qué posición está mirando el paciente, entonces probablemente tenga un fenómeno de Bell y lo único que se va a ver durante la ecografía pues va a ser toda la retina posterior y superior. Entonces el paciente con el ojo abierto puede decírsele que hacia dónde mirar y me permite dirigir el haz ecográfico sabiendo realmente en qué sitio estoy. El paciente siempre debe mirar hacia la dirección opuesta a donde yo esté colocando la sonda. Bueno, entonces para el modo A o transocular, la recomendación es hacer una medición en las 8 posiciones de barrido. Debe moverse la sonda de un lado a otro, debemos hacer que el paciente mueva los ojos hacia diferentes partes. En la imagen de la mitad vemos cómo los movimientos, a través de los movimientos podemos completar un barrido, evaluando la parte anterior del ojo. Luego, cuando tenemos la sonda puesta desde la parte inferior, o sea, cuando está en esta parte, entonces vamos a empezar a mirar la parte anterior del ojo. Ya cuando empezamos a mover la sonda hacia la mitad, vamos a ver otras estructuras como la parte media, y ya cuando nos vamos un poco más superior, vamos a ver, o desde la parte posterior, vamos a ver más como retina posterior y todas estas zonas. Ya en la imagen de la derecha vamos a ver entonces estas 8 posiciones de barrido. Básicamente, la idea es que si nos ponemos abajo junto al limbo, nos desplazamos hacia el fornix inferior y vamos a ver toda la parte superior del ojo. Si ponemos la sonda en un punto, vamos a ver pues como tal lo que está al frente del punto donde nosotros estemos ubicados. Y ya, modos A para oculares, la recomendación es siempre usar gel, porque no se va a llegar pues muy profundo por la posición, por la gran absorción de la piel y porque no se va a estar usando la ventana acústica natural del ojo. Y pues sí, porque vamos a estar usando la ventana acústica natural del ojo, pero a través de la piel, entonces es importante utilizar el gel.
No debemos poner las ondas estáticas, como ya les dije, sino aún en el método paraocular, tratar de siempre hacer barridos. Ya en el modo B vamos a hacer cortes transversales y longitudinales, vamos a tener el barrido de acuerdo también a las 8 posiciones, debemos igual desplazarnos y como les digo, no van a ser estáticos sino de barrido. Vamos a tener el corte transversal, que acá también se los muestro. Y en general entonces vamos a tener 3 cortes a realizar en los estudios ecográficos. Vamos a tener 3 tipos de abordajes. El corte longitudinal, que se coloca la sonda ecográfica en la periferia del limbo con la marca que tiene la sonda orientada hacia la córnea perpendicular al limbo, haciendo un corte longitudinal anteroposterior y vemos desde el nervio óptico hasta la periferia. Normalmente el ecograma se traduce de acuerdo al sitio de orientación de la sonda. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en la imagen superior, por ejemplo, en este caso, si hacemos un corte longitudinal, se va a ver el nervio óptico en la porción inferior y la retina periférica en la porción superior. Vamos cambiando la posición de la sonda, poniéndola en diferentes lugares para ir examinando de forma longitudinal el globo ocular. Entonces nos va a servir para determinar lesiones en sentido longitudinal, lesiones del nervio óptico hacia la periferia. Y, por ejemplo, en este gráfico de la derecha, vemos cómo nos va a servir para evaluar los diferentes cuadrantes. Lo que hacemos es que le pedimos al paciente que vaya mirando hacia el lugar que queremos examinar. Entonces colocamos la sonda en el lado opuesto con la marca orientada hacia el limbo y vamos a tomar pues como un corte en sentido longitudinal superior en donde vamos a ir viendo el nervio óptico inferior y la periferia en la parte superior. Ya en los cortes transversales, en esta imagen de la derecha, entonces se está orientando la marca de la sonda hacia el lado de la nariz. Es importante tener en cuenta que si se pone del lado de la nariz, se va a abordar en sentido circunferencial la parte superior de la retina. Entonces, la porción nasal la vamos a ver en la parte superior del ecograma y la porción más temporal la vamos a estar viendo en la parte inferior del ecograma. Entonces, digamos que el movimiento de un lado a otro del transductor va a ocurrir paralelo o tangencial al limbo por convección. Entonces, por ejemplo, horizontales va a tener la marca nasal, verticales la marca superior y oblicuas la marca superior. Básicamente pues de eso se trata. Y el corte axial, que digamos que es el menos utilizado, pero que va a ser muy útil en evaluar el polo posterior principalmente. Entonces, en posición primaria de la mirada, la sonda en sentido anteroposterior nos va a permitir evaluar el estado del nervio óptico, la mácula, en general pues como el polo posterior, lesiones que estén ubicados en este lugar, y según como orientemos la marca de la sonda, vamos a poder realizar cortes, sean axiales verticales o axiales horizontales. Básicamente la recomendación es entonces escáner o barrido de todo el globo ocular. Como les digo, si quiero evaluar la parte superior, le digo al paciente que mire hacia arriba. Si quiero ver a la derecha, le digo al paciente que mire a la derecha y yo me ubico hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces básicamente se pone la sonda y el primer barrido, como les digo, tratar de que sea el anterior. Voy a arrancar desde la parte más hacia el fornix, más hacia la parte inferior, y luego voy a ir, para hacer dinámico el estudio, ir evaluando las demás partes del ojo al cambiar la posición de la sonda. Una vez ya tengamos una lesión, que ya la hemos encontrado, lo ideal es hacer un enfoque perpendicular. Si esta está en la parte posterior, se debe extremar la parte más anterior de tal manera que la imagen, si es en modo B, quede pues como en todo el centro de la pantalla. Entonces nos va a ayudar pues como con el tema. Mientras más perpendiculares estemos, va a haber mayor reflectividad, se va a mejorar el reflejo del eco y la imagen va a ser de mejor calidad. Si estamos en posición oblicua, pues muchos reflejos van y otros no se van a reflejar, y si definitivamente no la hacemos perpendicular, muchos reflejos no van a regresar, y es por eso que la mayor información vamos a obtenerla pues como en esta perpendicular. Entonces, ¿qué recomendaciones? El paciente debe mirar siempre hacia la dirección opuesta donde coloco la sonda, y la otra recomendación pues que nos hacen es evitar pasar por el cristalino, porque el cristalino va a hacer que converja la luz y fracta el sonido, y el problema, ese va a ser como tal el problema de la toma axial, horizontal o vertical, y todo lo que voy a ver con el ultrasonido en el polo posterior, en el momento que pase por el cristalino, va a estar pues distorsionado. Ya lo único que no estaría distorsionado sería el eje axial, pero pues va a ser muy poquito lo que nos logra aportar. Entonces, básicamente, las ecografías nos van a hacer un análisis topográfico en donde nos van a dar ubicación, forma y extensión de las lesiones. Recordemos que la ecografía nos va a dar información cuantitativa y cualitativa del estado ocular.
En el análisis topográfico, entonces vamos a mirar bien cuál es esa forma de la lesión que tenemos, dónde está ubicado exactamente y cuál es su extensión, basándonos en forma sistemática en los diferentes cortes para que no se pasen pues como cosas por alto. Y tres conceptos importantes respecto al análisis cuantitativo en ecografía van a ser primero la reflectividad, que en el modo B vemos pues como características de brillo, en el modo A nos va a dar la reflectividad en forma de picos o decibeles, y la forma A pues va a ser mucho más precisa y objetiva dándonos este concepto de reflectividad. Entonces vamos a comparar la reflectividad del vítreo, que es anecogénico, y con la esclera, que es hiperecogénica, básicamente comparando y teniendo en cuenta las estructuras del globo ocular. La estructura interna va a depender de la histología del tejido que vayamos a estudiar. Si la histología es homogénea, la estructura interna va a ser más regular. Mientras que si la histología de la lesión es irregular, como en algunos tumores, la estructura va a ser más irregular. También es importante hablar de la atenuación. La atenuación en ecografía se define como esa disminución de la intensidad de las ondas de ultrasonido que se produce a medida que van atravesando los tejidos orgánicos. Esta atenuación se produce básicamente de acuerdo a la localización al interior de la lesión o por detrás de esta. Cuando tenemos pacientes con tumores, generalmente se observan signos de atenuación en el interior de la lesión, pero pues en algunas eventualidades como pacientes con calcificaciones o cuerpos extraños se pueden ver signos de atenuación por detrás de la lesión que nos van a opacificar la visualización de todo lo que existe por detrás de esta. Y muy importante es el análisis cinético, sobre todo, de las lesiones post-movimiento, o sea, después de que le decimos a un paciente que mueva el ojo para un lado o para otro, se detiene el movimiento, se hace un análisis de esos movimientos que persisten posterior a la marcha y van a ser muy útiles, sobre todo para evaluar lesiones tipo membranas, para diferenciar, por ejemplo, desprendimientos agudos, de desprendimientos coroideos o desprendimientos vítreos, entre otros. Es importante tener en cuenta también los movimientos vasculares al interior de las lesiones, como una especie de estellitos o ecos puntiformes que van a ser muy útiles y que van a representar el flujo vascular de las lesiones, sobre todo muy útil en algunos tumores, ¿sí? Y ya los movimientos de convección, que van a ser esos movimientos espontáneos de cualquier lesión, que se dan de forma mucho más lenta, se van a analizar es cuando el globo ocular está quieto. Esto se va a dar en situaciones donde hay diferentes cavidades, en quistes, o cuando hay material denso dentro de las cavidades de estos quistes o de estas lesiones, como por ejemplo que tengan contenido de calcio, o en pacientes con hialosis asteroides o inflamaciones oculares, va a ser importante pues como esta información. Entonces, básicamente, ¿cómo se va a ver cada estructura? Vamos a ver la córnea representada por medio de dos interfaces acústicas, la cámara anterior en un plano convexo más bien ecosilente, el iris va a ser pues va a tener una imagen de poca resolución lateral en el modo B normal. El cristalino generalmente va a estar acústicamente vacío y las cápsulas va a tener pues como esa estructura ovalada de alta reflectividad. El vítreo en pacientes normales o sin patologías no va a tener señal acústica, y la retina, coroides y esclera van a ser unos ecos ya más fuertes cada uno. La esclera va a ser definitivamente la que va a tener los ecos de mayor fuerza, y el nervio óptico va a tener un vacío acústico en forma de cuña. También los músculos extraoculares van a ser ecolucentes, y la estructura fusiforme pues va a tener estructuras fusiformes de baja reflectividad. Ya en la órbita vamos a tener alta reflectividad, teniendo en cuenta pues como la grada orbital. Es importante tener en cuenta que la visualización de las paredes óseas se va a ver como unas bandas hiperecogénicas con sombra acústica posterior a ambos lados, mientras que la grada retrovulvar se va a ver es como un área hiperecogénica más homogénea detrás del globo ocular. Vamos a ver ahorita más adelante descripciones importantes sobre los músculos extraoculares, sobre su configuración y sobre algunos índices que nos pueden ayudar en ciertas patologías de estos músculos. Ya cuando hablamos del nervio óptico, que va a estar situado en la parte posterior del globo ocular, esta se va a visualizar más como una estructura tubular hipoecoica, y en algunas ocasiones es necesario pues como bascular el transductor para una correcta visualización de así pues como la inserción de la papila, para mirar pues como los puntos hiperecogénicos. Acá pues a partir de este momento vamos a ver algunos ejemplos importantes pues como de algunas patologías que encontré y que me llamaron la atención.
Inicialmente vamos a tener un ejemplo de una orbitopatía tiroidea. Digamos que en estos pacientes vamos a ver un engrosamiento de los músculos extraoculares. Es importante ver la morfología fusiforme, el grosor normal y las inserciones, pues como en las inserciones anteriores y en las estrías internas. Por ejemplo, les traigo una resonancia donde vamos a ver una hiperintensidad de esos músculos en secuencias con un edema e inflamación en T2 con hiperintensidad de señal y atrofia o infiltración grasa de músculos que nos va a indicar cronicidad. Digamos que los cambios marcados pueden verse en la resonancia o en la tomografía, pero cambios más sutiles, sobre todo en la evolución de los pacientes, no van a ser tan claros en la resonancia y en la tomografía. Entonces es aquí donde la ecografía puede tener un importante papel para el seguimiento post-tratamientos o para ver la evolución en el tiempo que no va a ser tan notoria pues como la diferencia en imágenes de otro tipo como los que vemos en la izquierda. Entonces digamos que con la ecografía ocular podemos hacer un perfil muscular rápidamente, teniendo en cuenta el índice superonasal, viéndose el índice completo, se puede observar el músculo desde su inserción, en el tercio medio, en la parte más gruesa, y ver también cuando pasa cerca pues como al nervio óptico, describir la relación, su correlación cuando pasa cerca de este. Y, por ejemplo, este lo saco de un artículo del doctor Mario de la Torre, que están haciendo unos trabajos en Perú donde están mostrando índices para evaluar como los músculos extraoculares en su rango normal y cuál es la diferencia contralateral. Importante pues como en algunas patologías y que nos puede detectar cambios más sutiles, como les digo. Vamos a tener el índice muscular, que lo que nos va a ayudar a través de todas estas mediciones es graduar y clasificar la extensión y severidad de los grosores musculares. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos índices mayores de 6,5, vamos a hablar de severidad. Cuando hablamos fases iniciales, vamos a encontrar entre 4,5 y 5,4, y hay índices normales cuando son menores de 4,5. A través de estos índices supranasales de los músculos que están más cerca al nervio óptico y que tienen un riesgo de hacer compresión de este, también podemos sacar algunos promedios entre el recto medio, recto superior y el oblicuo superior dividido 3, que nos va a dar unos índices superonasales que cuando sean menores de 6 o 5 no van a tener un riesgo, mientras que si tenemos índices superonasales mayores o iguales a 7 nos van a hablar de alto riesgo. Entonces digamos que en general los cambios más sutiles y a través de estos índices podemos tener pues como unas predicciones en estos pacientes. Ya cuando hablamos de tumores, digamos que requieren de mucha experiencia, básicamente la idea es familiarizarse con los patrones de algunas patologías que se pueden ver tanto en los modos A como en los modos B, principalmente en tumores. En los modos A van a ver como unos patrones importantes y que tenemos que aprender a diferenciar. Todos los tumores en modo A van a ser diferentes. Entonces, se han descrito, por ejemplo, en los linfangiomas, que van a tener típicamente una caída característica en el modo A, mientras que los carcinomas van a ser más de características tipo B y los hemangiomas más de características denominadas tipo 45. Característicamente los linfangiomas van a ser de menor reflectividad y los mucoceles o quistes van a ser pues de reflectividad muy, muy, muy baja. Ya en el modo B, la mayoría de tumores sí se van a ver muy parecidos, no nos ayuda mucho pues como este modo en la caracterización o en la diferenciación, mientras que el modo A sí va a tener pues esos patrones característicos que van a ser importantes. Recordemos que también va a ser muy útil en pacientes con cataratas, con opacidades de medios en los que previos a las cirugías queremos ver cómo se encuentra el estado de la retina. Entonces vamos a identificar básicamente 3 patrones ecográficos en la catarata. Van a ser pues como la presencia de los ecos en el cristalino, el aumento de la ecogenicidad y el engrosamiento de la cápsula posterior o de ambas, ¿cierto? También pues como vamos a poder detectar cambios en la forma del globo ocular, pacientes con estafilomas o ectasias anormales del globo que involucre el tejido uveal. Vamos a ver pacientes con bucles esclerales en los que vamos a poder ver esa deformidad posterior que puede a veces confundirse con el estafiloma. La diferencia básicamente va a ser que esa banda va a producir más reflectividad completa y sombra. Si los pacientes pues ya tienen aceites de silicón y para la reparación más el índice de refracción, pues sí va a haber una alteración de la reflectancia del ultrasonido, lo que podría pues como proporcionar una falsa impresión de la deformación del globo ocular, pero pues nos va a limitar un poco la visualización.
Importante también para la visualización del vítreo, ver cómo se encuentra, si hay o no hialosis asteroide, va a ser importante pues como para la visualización de esos cuerpos, condensaciones, lípidos, calcios que estén suspendidos en el vítreo y que nos van a hacer pues como diferentes grados de reflectividad. Nos va a permitir diferenciar puntos, hebras, membranas, entonces va a ser demasiado útil para estos pacientes. También es importante tener en cuenta que el vítreo pues es una estructura vascular. Vamos a tener pues como la hemorragia que puede ser causada o por sangrado de los vasos retinianos o por extravasación de sangre a partir de estructuras vascularizadas adyacentes, y pues las causas más frecuentes van a ser pues como desprendimiento vítreo posterior asociado no a desgarros retinianos y retinopatías diabéticas proliferativas seguidas pues del trauma, de neovascularizaciones tumorales y secundarias pues a oclusiones de venas retinianas, aunque pues incluso pueden ser espontáneas. Vamos a ver que podemos tener pues si hay o no organización en la interfase. Vamos a ver membranas más en el modo E y baja mediana reflectividad en el modo A. Es importante ver características que nos hablen de lesiones pues de hemorragias agudas a hemorragias pues como ya más organizadas, que nos hablen de un poco más de mayor cronicidad, digámoslo así. Entonces en lesiones agudas se va a ver pues como va a tener una indicación muy importante de la ecografía. Vamos a ver que se puede empezar a llenar la cavidad vítrea con pequeñas opacidades secundarias a los glóbulos rojos que nos van a dar esa mediana reflectividad, y en horas se empiezan a acumular en la circunferencia inferior de la base vítrea. Entonces digamos que ese sangrado en el vítreo cinerético va a empezar a generar como unas opacidades medias por eritrocitos, y ya horas más tarde se empieza a hacer una acumulación más inferior pues como por la evolución en el tiempo. Ya las hemorragias subhialoideas pueden ser pequeñas subhialoideas que van a generar como una mayor ganancia, y las que no las que no coagulan, que van a ser pues como de más móviles y de baja reflectividad. Cuando tenemos lesiones hemorrágicas muy extensas, esa sangre puede diseminarse en múltiples compartimientos vítreos preexistentes y nos pueden pues como dar imágenes como diferentes a lo largo del vítreo y a lo largo de estos espacios que están llenos de sangre. Ya hablando de las membranas, ¿sí? Vamos a ver que la ecografía definitivamente va a ser de mucha utilidad en estos pacientes. Vamos a tener la posibilidad de ver características diferentes de acuerdo a si es un DR, de acuerdo a si es un desprendimiento coroideo o es un desprendimiento vítreo. Digamos, acá les traigo un gráfico en el que pues, de forma muy didáctica se puede visualizar una membrana en forma B en la imagen de la izquierda, que se empiezan a extender desde la hora serrata, que es donde están los asteriscos verdecitos, hasta la papila, que está pues el asterisco rojo. Mientras que el desprendimiento coroideo, que es la imagen de la mitad, forma más unas líneas biconvexas que no alcanzan como tal la hora serrata ni la papila, y ya los desprendimientos vítreos, que pueden ser completos o parciales, que se visualizan más como una línea que cruza por delante de la papila. Pacientes que tengan DRs agudos van a tener típicamente una membrana de alta reflectividad con un contacto con el nervio y la hora serrata. Estos pacientes, cuando tienen esos DRs agudos, para diferenciar de otras membranas, es importante tener en cuenta que van a tener muy poco movimiento, van a ser, digamos que menos móviles al compararlas con, por ejemplo, con un desprendimiento del vítreo posterior. Básicamente estos pacientes van a tener una retina neurosensorial separada del EPR con líquido en espacio. Digamos que esa parte desprendida se ve como una membrana en el espacio vítreo, como lo vemos en la foto, y un DR parcial va a ser más como una conexión con el nervio óptico o la hora serrata, como lo vamos a ver en una fotico acá, en esta imagen de acá. Es importante tener en cuenta que en DR debemos mirar la extensión y la forma. Recomiendan mucho la toma longitudinal principalmente, también útil la toma axial, y básicamente lo importante es ver la extensión y la forma de acuerdo al tipo de membrana que encontremos, si es plana, suave, superficial, cóncava, si hay o no una característica en embudo que nos habla de un DR extenso, que puede ser abierto o cerrado, si tiene o no pliegues triangulares o en T que nos indiquen proliferación vitreoretiniana. Entonces, digamos que la axial puede ser útil, pero no siempre va a mostrar la inserción del DR en el nervio óptico.
Vamos a tener entonces los DRs traccionales, que van a ser esas membranas vítreas o bandas que se adhieren al fondo y que pueden traccionar la retina. Esa es más típica como de pacientes con retinopatía diabética o trauma, también pues en pacientes con uveitis o endoftalmitis. Van a tener pues como configuración más común de DR traccional, pues va a ser esa característica en tienda de campaña por la adherencia puntiforme y en tabla o plató por adherencia amplia. Y hay un tercer tipo que sería pues como la tracción periférica por proliferación fibrovascular y aloidea, en el que va a haber un desprendimiento periférico típicamente tras vitrectomías de algunos pacientes. Entonces hacen como esa configuración en anillo o anular, pues que también es una característica importante a evaluar. Y pacientes con retinosquisis en los que la membrana ya se va a ver pues como una membrana más lisa, más delgada, típicamente en forma de domo y que no va a ser móvil. Estos pacientes van a tener una reflectividad súper alta y es importante diferenciar de DRs a través de la indentación. Entonces, digamos que la diferencia es que va a ser más focalizada la retinosquisis, más delgada y lisa, mientras que en patologías coroideas, recordemos que va a ser más en domo, en la periferia, más gruesa que la retinosquisis y más en periferia inferotemporal. Pacientes entonces con desprendimientos coroideos, como ya les dije, membranas en domo, gruesas y lisas, con alta reflectividad. Estos van a ser típicamente el doble pico en espiga, sin movimiento, y cuando son grandes se puede ver pues como cerca, pero no como tal en el nervio óptico. Ya si hacen extensiones mayores de 360 grados, va a ser la típica quisina o oposición coroidea. Otra patología en la que la ecografía cobra gran utilidad va a ser la escleritis posterior. Básicamente va a ser esa inflamación de la esclera posterior a la hora serrata que compromete tanto la coroides, la retina y el nervio óptico, y hasta en el 68% de los casos puede estar asociada a escleritis anterior. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de los pacientes? Estos se van a quedar de disminución de la agudeza visual, dolor, que va a ser característico, diplopia y ojo rojo. Este puede a veces confundirse con tumores, con síndromes de efusión uveal, Boko-Yanagi, y básicamente esa ecografía va a ser de elección para el diagnóstico de estos pacientes. Básicamente va a ser importante mirar si hay o no edema del nervio óptico, si hay alguna masa subretiniana, y digamos que en presentaciones de oclusiones retinianas o isquemia coroidea segmentaria va a ser también muy útil. Recordemos que va a ser muy característico el signo de la T, que en algunas bibliografías lo describen patrón mnemónico, pero que no es así y que puede estar presente en otras patologías. Y ya en otros escenarios, como escenarios traumáticos, va a ser fundamental utilizar la ecografía como medio médico-legal ante cualquier trauma, fundamental, adicional pues a la tomografía o a la resonancia. Fundamental tener una ecografía para descartar presencia de cuerpos extraños intraoculares, para evaluar descartar desprendimientos de retina, y miremos cómo en estos ejemplos que les traigo acá, vemos cómo incluso puede ser mostrarnos subluxaciones del cristalino, diálisis retinales, rupturas coroideas. Esas rupturas coroideas con esas líneas ecolúcidas más engrosamientos irregulares retinocoroideos, que van a ser pues como importantes diagnosticar y detectar a tiempo en estos pacientes. Y como les había dicho, pues para cuerpos extraños intraoculares, sean metálicos, de vidrio o pacientes con burbujas de aire, entonces van a ser ecodensos, aún pues con bajas ganancias en los equipos, y las sombras y los trayectos hemorrágicos pues también podemos verlos allí. Van a tener un pico de alta reflectividad pues sin importar la dirección de la eco en la que le estemos poniendo, y pues en algunos casos incluso se puede llegar a confundir con el nervio óptico, como vemos en algunas imágenes como esta. El vidrio, cuando tenemos materiales de vidrio, van a ser pues como, vamos a hacer como en la eco en ángulos oblicuos, se va a reflejar pues como un eco más débil, incluso se podría pasar por alto, pero cuando se ponen perpendicular, sí se puede lograr una ecodensidad pues como mejor, con evaluación de las características de forma y tamaño, y típicamente estos cuerpos extraños de vidrio se van a ver como más delgados y largos, pero puede que no generen sombra o que produzcan pues como tal la reverberancia. Ya en pacientes con tumores o con patologías tumorales como el melanoma coroideo, es importante pues como analizar
su reflectividad, su vascularidad, si están o no en domo, cómo es la parte de si tienen o no la forma en champiñón. Digamos que esa configuración en domo y la configuración en champiñón, ¿qué nos va a decir? Nos va a indicar una ruptura de la membrana de Brooks y característicamente va a ser como más cerca al centro y también puede ser como más excéntrico, pero hacia, la mayoría van a ser hacia el centro. Va a ser más notorio en tumores grandes y es importante tener en cuenta la excavación coroidea, que lo vamos a ver típicamente en el modo B y que se va a apreciar en la base del tumor. Entonces hay diferentes teorías que hablan de que hay una aparente infiltración homogénea del tumor a la coroides, o que sea pues como una imagen de ilusión por esa curvatura. Se puede ver en otras lesiones de coroides, digamos que no es exclusiva del melanoma, pero puede ser pues como más raro en otras lesiones tumorales. También muy útil para pacientes con fístula arteriovenosa, digamos que en TAC o resonancia se observa una dilatación de la vena oftálmica superior, engrosamiento de músculos extraoculares, distensiones del seno cavernoso o bordes convexos de pared lateral hacia la fosa craneal media. Pero digamos que en la mayoría de los casos nos van a decir que se requiere una TAC para poder, o una arteriografía, perdón, para poder realmente tener unas características más precisas, mientras que la ecografía en este tipo de lesiones puede mostrarnos fácilmente la fístula, en la gran mayoría de los casos, sin tener que irradiar al paciente. Entonces, digamos que las fístulas arteriovenosas de bajo flujo no son diagnosticadas con alta sensibilidad o especificidad con la tomografía o la resonancia, mientras que rápidamente la ecografía nos puede orientar en el diagnóstico en una fase inicial. Ya otras patologías, ya para finalizar, pues que les traigo es el hemangioma cavernoso. Digamos que en una tomografía o una resonancia vamos a ver lesiones redondeadas o ovaladas, encapsuladas con señal isointensa en T1 e hiperintensa en T2, con un llenado completo tras la inyección del contraste. Va a ser muy útil para la planeación de cirugías, pues, como el abordaje quirúrgico, pero digamos que en una fase inicial la ecografía puede ser, nos puede brindar una imagen muy típica por la absorción tónica de la lesión, con caída, como les había dicho, en 45 grados, que es su imagen típica y característica. Allí vamos a ver los bordes bien definidos, nos va a mostrar límites precisos, nos va a hablar del ángulo capa y típicamente no vamos a ver vascularización. Y el nervio óptico también pues va a ser una importante ayuda diagnóstica tanto para drusen como para ver diámetros de este, como signo indirecto de hipertensión intracraneal. Digamos que con el globo ocular en una posición neutral se puede medir su diámetro transversal, 3 milímetros posterior a la retina, y cuando supera, está escrito que supere los 5 milímetros, pues se va a considerar patológico. Sí requiere pues de amplia experiencia del examinador para evaluar las señales de las capas del nervio óptico, como lo vemos acá en la imagen, pero digamos que puede establecerse adecuadamente los diámetros con un adecuado entrenamiento. Perdón. Además que nos va a permitir realizar una adecuada diferenciación del nervio óptico, tanto húmedo, donde usualmente el aracnoide se separa de la pía a través del fluido, versus el nervio óptico seco, donde el fluido subaracnoideo es mínimo o ausente, teniendo en cuenta pues como si el paciente ha hecho prueba de ejercicio o ha hecho ejercicio previo, recomiendan hacer pues como post ejercicio para hacer una medición del nervio óptico seco. También nos ayuda pues como para, en caso de compresiones del flujo, nos puede alterar el equilibrio y se acumula líquido entre las capas del nervio, y placas calcificadas en el disco óptico, como las drusas, que suelen ser bilaterales y asintomáticas, pero que pueden causar atrofia del nervio óptico, y la ecografía pues nos va a permitir evaluar estas lesiones hiperecogénicas en la papila y que van a dejar una sombra acústica posterior. Entonces, básicamente, como conclusión, pues es un examen útil, bueno, económico. Recordemos que está contraindicado en trauma penetrante hasta que se haga un cierre primario pues de los pacientes, pero que médico-legalmente puede ser una herramienta fundamental pues como para defendernos y para hacer una muy adecuada evaluación de los pacientes. Va a ser muy útil en tumores, de acuerdo a esos patrones que les mostré. Es importante conocer, pues, y que ojalá a la hora de enviar una ecografía, pues le enviemos un resumen sobre algunos datos clínicos, sobre alguna impresión diagnóstica que tengamos al oftalmólogo que vaya a realizar el examen, que nos permita, pues, como orientarnos sobre alguna patología. Digamos que es una excelente herramienta que nos va a ayudar, pues, como para
para guiarnos en nuestros tratamientos. Entonces, observemos muy bien, luego proporcionemos pues ya imágenes detalladas, entonces primero escaneo completo, luego ya imágenes más detalladas, siempre que sea posible plantear otros diagnósticos alternativos en la conclusión, con el fin de pues como no estar muy perdido, hacer pues como ver pues como la utilidad del seguimiento para confirmar los diagnósticos. De pronto en una primera imagen no se pueda llegar a un diagnóstico, pero al observar las características evolutivas de las lesiones pues nos mejore y podamos llegar pues como a un diagnóstico muchísimo más fácil. Bueno, eso era lo que les traía hasta hoy. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, complementar algo de lo que dije. Muchas gracias a todos. Excelente revisión, muy, muy buena. Desde lo básico estaba muy complejo, no era solamente la parte básica, estuvo muy bien. Una cosa que dijiste al final y creo, y lo hemos insistido mucho, es que cuando solicitemos exámenes es bueno señalar un poco de la historia del paciente para orientar a quien está realizando el examen, que se pierde, o hecho, se pierde información importante porque no le damos esa pistica al ecografista. Y lo segundo en trauma, que es una recomendación para todos, es que por favor traten de no dejar aire porque eso afecta mucho la calidad de lo que se está buscando. Entonces, sé que a veces nos toca para poder mantener el globo pues sí, adecuadamente cerrado todo, pero mejor pensar en otras opciones, pero no en aire porque la ecografía sí se afecta. En trauma abierto, lo ideal es no hacerla, aunque hay técnicas que lo permiten, necesita un ecografista muy entrenado, pero como decías, lo ideal es, pues, tenemos otros medios diagnósticos también que nos pueden ayudar. Aquí hay varios retinólogos que creo que son los que más la solicitan y la emplean. No sé si hay algún comentario porque pues, Claudia cubrió muy bien todas las secciones que tienen que ver con este examen tan importante para nosotros. Claudia, quiero felicitarte, pues una revisión súper buena, como dijo Carlos. No, pues yo creo que lo que dijo Carlos también es verdad. O sea, la última diapositiva me pareció supremamente importante y es pues una buena remisión, pues saber por qué se está haciendo, pues para qué se está mandando. Respecto a lo de trauma, idealmente cerrar primero el ojo y mandarlo, como dijiste, y si hay necesidad de dejar el aire, pues en la cirugía, pues postergar unos días la ecografía, o sea, no pedirla inmediatamente, porque realmente el aire sí altera demasiado la visualización. Y el resto todo estaba súper bien revisado, Claudia. Felicitaciones. Muchísimas ¿Sabes una gracias. cosa, una cosita más que quería decir? Es que es bueno el complemento, en todo caso, en traumas, pensando de pues hacer ecografía más TAC, que no se nos olvide siempre pedir la TAC, por esos cuerpos extraños, sobre todo metálicos, que pueden pasar desapercibidos en la ecografía. Entonces, no quedarnos solamente con la eco, sino siempre pedir una TAC complementaria para estos pacientes. No sé si alguien más. No sé si alguien más tiene algún comentario. Excelente todo, Claudia. Muy bueno. Ahora les voy a pasar el link para quienes quieran volver a ver la conferencia o compartir con algún compañero que no pudo venir. ¿Quién sigue? Claudia, ¿sigues tú manejándolo aparte de los representantes? Por acá está, veo a Diana, pero no, esa es Laura. Laura